Eurico Campano. No sé si sabes que el independentismo catalán culpa a España de que Messi se vaya del Barça. Mentiría si dijera que me sorprende. El Barça ha sido, como ellos dicen, ¿no?, más que un club, ha sido instrumentalizado siempre, sobre todo en las últimas 2 décadas y media, por el independentismo, por el nacionalismo más radical y más reaccionario catalán para sus propios intereses. Ahora, como presidente, de hecho, figura alguien tan cercano a las filas independentistas como Joan Laporta, pero ya desde los tiempos de Joan Gaspar recordamos algunas excentricidades y algunas salidas. El independentismo se apoya en varias patas, se apoya por supuesto en TV3, pues que es el órgano oficial de propaganda nacionalista, independentista, nacional independentista, se apoya en los Mossos de Escuadra y se ha apoyado siempre en el Fútbol Club Barcelona, en el Barça, més que un club, y se han llegado a vivir situaciones tan patéticas y tan extrañas como Luis Enrique, que es un tío de Asturias, mostrando algo más que simpatías por el independentismo. Iniesta, cuando le preguntan por los pitos al himno, a la bandera de España, y dice que es libertad de expresión, o otros casos absolutamente chuscos, ¿no? Pero si es que el fútbol no es más que un espejo de la vida cotidiana, de la política y de la vida. Ahí fue presidente de la Generalitat un tío que era de Córdoba y al que había que traducir al catalán cada vez que venía al Senado, que era José Montilla. Como decía un gran amigo mío, no hay peor independentista que el de Almería, y esto lo vemos día a día. Messi es multimillonario y a Messi, en cambio, le da igual, porque está muy por encima, le da lo mismo, porque esto lo considerará peleas pacatas de aldeanos, pues estas cosas me imagino que se la rascan. ¿Tú crees que hay un reparto de papeles entre Podemos y el PSOE dentro de ese gobierno, que unos juegan al extremismo total, al ataque constante al rey, y los otros al ataque a medias y al extremismo a medias? Yo creo que efectivamente a veces cometemos un error cuando tendemos a pensar en poli bueno, poli malo. Decimos que los socialistas, a pesar de que en los últimos años han tenido una deriva que les ha conducido y por ende nos ha conducido a todos los españoles a posiciones que hace 20 años jamás hubiéramos ni siquiera sospechado que íbamos a llegar, mientras que los comunistas, los podemitas, los bolivarianos, los chavistas, ese aparato de poder, ese instrumento de laboratorio financiado por 2 potencias extranjeras, que eran Irán y Venezuela, para crear una cuña dentro del sistema democrático de España, que rompiera el sistema, pues son eso, unos cafres que lo que quieren es romper y destrozar el sistema desde dentro e implantar un comunismo bolivariano en España. Hay ya mucha gente en el Partido Socialista, y no solamente entre sus cuadros y en parte de la parte socialista del Consejo de Ministros, sino en buena parte de su militancia y de sus simpatizantes, que ya no son socialistas en sentido clásicos y por tal consideramos socialdemócratas nacidos en España a partir de la muerte del general Franco y de los primeros años de la transición, un partido socialista que, como se sabe, es un ente artificial que se creó con dinero de la Secretaría de Estado norteamericana, con algunos dirigentes pasados por Langley, que es donde están unos servicios secretos muy conocidos, por la Fundación Olof Palme y por la Fundación Flick. Bueno, de esa socialdemocracia que los americanos y algunas potencias europeas crean en España para que no se adueñe de España el comunismo, no queda prácticamente nada. Las bases socialistas hoy en día son tan radicales como las bases comunistas y las bases podemitas. Y son republicanas, mejor dicho, no es que sean republicanas, es que son antimonárquicas, quieren laminar cualquier tipo de lo que ellos llaman memoria democrática, que es una aberración democrática, valga la redundancia, reescribir la historia y volver a ganar un partido que fue muy desgraciado y muy triste para este país porque nos costó 40 años de atraso, pero que perdieron en 1939 y que aspiran ahora, cuando ya se habían cerrado las heridas de la transición, a volver a reeditar. Por tanto, todas estas medidas absolutamente absurdas, absolutamente estúpidas que estamos viendo de triturar y de machacar, pero sobre todo a la clase media, que es donde deberían encontrar su gran cuerpo de votantes, van enfocadas exactamente eso, a destrozar España. Y cerrando con tu pregunta y cerrando el círculo de tu pregunta, Alfonso, efectivamente creo que tienes razón. Ya no hay una gran diferencia, por no decir que no hay ninguna, entre la facción socialista y la comunista del gobierno. Son, como se decía en otros tiempos que ellos ahora odian, todos ellos una unidad de destino en lo universal. Tanto me da el señor Escrivá que la señora Yolanda Díaz. Pedro Sánchez, en lugar de jugar, como dices tú, a la socialdemocracia tradicional, se apunta al extremismo podemita y eso es lo que le ha permitido ganar puntos y votos en el campo podemita. Está claro, hombre, el Partido Socialista ahora lo que aspira, esta es la segunda fase del proyecto sanchista, ese ave fénix de la política, al que echaron a patadas de Ferrat 71 una tarde
de octubre de 2016 y se fue llorando de rabia porque un psicópata como él, que pensaba que había nacido por y para el poder, no entendía que le estuvieran haciendo eso y que después volvió en olor de multitud. La segunda parte, la segunda fase de ese proyecto sanchista, digo, es ir absorbiendo el espacio de Podemos. De ahí también una operación que hay en marcha, porque solamente el PSOE no puede solapar todo el espacio de Podemos. En Podemos hay mucho voto antisistema, voto marginal, en el más amplio sentido del término, marginal en castellano, que tampoco le va a acabar votando nunca al Partido Socialista porque lo considera un partido sistémico, igual que hay mucho votante de Vox que piensa que el PP y el PSOE son la misma cosa. Hay una parte no menor de la extrema izquierda más radical, la que sigue simpatizando con los etarras, con los terroristas, por supuesto con el régimen de Venezuela, con el gobierno criminal cubano instaurado en la isla a sangre y fuego desde hace 62 años, que no le va a votar nunca al PSOE. Por eso también están alimentando el fenómeno de Más Madrid, el comunismo caniche, el comunismo osea, el comunismo de si ves qué tal, el comunismo de Rejón, de Rita Maestre, el comunismo guay, para quitarle otra parte de votos y convertir a Podemos en un accidente del sistema, en una anécdota que ha durado un segmento de tiempo exactamente acotado a 6 años y punto. Lo cierto y verdad es que yo tengo para mí que esos diseños que hacía en su pizarra Iván Redondo a veces no maridan bien con la realidad porque olvidan o prefieren soslayar algo que es lo que va a ocurrir, y ya lo veréis en las próximas generales, y es que buena parte de ese voto no se va a ir a la derecha, pero tampoco va a irse al Partido Socialista, sino que se irá a la abstención. ¿Por qué Zapatero gana después del golpe blando y de los 200 muertos de Atocha? Porque barre completamente, porque arrastra millones de votos, entre 2 y 3 que no son suyos, que tampoco eran ni siquiera de la extrema izquierda ni de los comunistas de la época, eran votos que estaban en la abstención. Ese tipo de votante absolutamente marginal y antisistema, igual que puede haber votantes marginales y antisistema, creo que bastantes menos, en lo que se conoce tradicionalmente como extrema derecha, volverá a la abstención. Y a mí, por tanto, me parecen muy verosímiles las encuestas que estamos conociendo, como por ejemplo las del señor Michavila, las de GAT3, en las últimas semanas, sobre todo, que tras el efecto Ayuso nos van dando cuenta de la ola que viene y sitúan al Partido Popular frisando los 140 escaños, más otros 40 de Vox. Me parece que con un poquito de suerte en un año y medio los socialistas se despiden de la Moncloa y este país se librará del yugo y de la bota miserable del socialcomunismo. Digo miserable porque nos está arrastrando a la miseria y a la inanición durante 8 años.